2 guerrilleros fueron abatidos en un sorpresivo enfrentamiento con el ejército ecuatoriano en un sector rural de Carchi. Enfrentamiento armado entre sospechosos y la policía se registró durante un operativo en Santa Elena. La intervención dejó un uniformado herido y un presunto delincuente abatido. Comerciante fue rescatado en menos de 24 horas de haber sido secuestrado dentro de su local en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La víctima estaba atada de pies y manos. Presidente Daniel Noboa demandó ante un tribunal de Estados Unidos a la empresa Progen por el incumplimiento de contratos de previsión eléctrica con SELEC. Esto ocasionó un perjuicio superior a $100 millones al Estado. Primer mandatario, en un acto realizado en el Fuerte Militar Eplicachima, en Quito, efectuó la entrega de equipamiento militar para las Fuerzas Armadas. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y qué gusto que nos acompañen. 2 guerrilleros fueron abatidos en un sorpresivo enfrentamiento con el ejército ecuatoriano en un sector rural del cantón Tulcán, en Carchi. Junto a los cuerpos quedaron sus armas, municiones y granadas. Los patrullajes eran intensos por aire y tierra. Comunidad Casagrande, a 40 minutos de Tulcán. Ahí estaban los 2 cuerpos abatidos en el combate cruzado entre el personal del MO 39 y miembros de la extinta FARC. Personal de inteligencia militar ya conocían por denuncias de la población que desde hace semanas estos sujetos llegaban a las fincas El Estrellita, La Pintada, Chauchín, Julio Andrade y cobraban vacunas. Los militares les pisaban los talones y hoy se registró el enfrentamiento con estos resultados. Y tras varios días de haber dado seguimiento a una información determinada por el Destacamento de Inteligencia Carchi, conjuntamente con el apoyo de toda la población de este sector, se pudo determinar la ubicación de una célula guerrillera procedentes, todavía está por determinar a qué frente pertenecen, pero indudablemente este personal pertenece a la guerrilla. Con asombro y preocupados, los moradores de estos sectores observaban de lejos lo acontecido. El cruce de disparos duró minutos. El resultado, con armas, municiones y hasta granadas, quedaron en medio de los sembríos los cadáveres. Estos eran custodiados por personal militar hasta que las autoridades lleguen al sitio para los trámites de ley. Ellos murieron bajo el uso legítimo de la fuerza. Un militar ecuatoriano recibió un disparo, el que se alojó afortunadamente en el casco de combate. Estamos saturando el sector con personal a pie que realiza los rastrillajes en todo el sector, en todas las haciendas de este sector que les menciono, y también tenemos el apoyo aéreo con el fin de que si se vuelve a dar un enfrentamiento, pues poder responder con toda la potencia de fuego, que estén seguros este tipo de gente, que no vamos a permitir que la frontera norte caiga en manos de la guerrilla. Los rastrillajes continuaron. Patrullas terrestres se adentraban en el monte, debido a que se presume que los 4 guerrilleros más estaban heridos y temían un nuevo combate. No tenían campamento, llegaban desde el sector de La Victoria en Colombia y procedían al delito de la extorsión. Cruzaban la frontera, no estamos a más de 400, 500 metros de línea de aire, que es un sector que se presta para que crucen por varios lugares. Es una frontera muy permeable, como ustedes conocen. Se encuentra el sector netamente de La Pintada, que es un punto históricamente conflictivo. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. 22 horas con 4 minutos, nos enlazamos con Charlie Pisa desde el lugar donde se genera la noticia. Charlie, por favor, coméntanos qué reporte nos tienes. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, le vamos a informar de lo que ocurrió en el cantón San Borondón, provincia de Guayas, donde en redes sociales muchos mencionaban que se había presentado un incidente, un robo, balacera, pero llegamos hasta ese lugar y confirmamos que lo que había ocurrido era un operativo de la UNACE con la liberación de un ciudadano que estuvo secuestrado durante 3 días. ¿En qué circunstancias se da esto? De repente aparece un hombre corriendo, gritando, solicitando ayuda en el estacionamiento, en la parte posterior del centro comercial en la vía San Borondón, y cuando las personas que presenciaron esto procedían a ayudarle, él indicaba que sujetos armados lo estaban siguiendo
pero al instante las personas que estaban atrás de él se identificaron y se trataban de agentes de la unidad antisecuestros de la Policía Nacional, quienes ya en ese momento estaban finalizando el operativo de liberación de esta persona, a quien según testigos se bajó de una camioneta en la esquina del centro comercial a unos 30 metros de la vía San Borondón de la avenida principal y corrió hacia el estacionamiento del centro comercial solicitando ayuda. Asimismo, aquí mencionaron que se cerraron por unos minutos, casi una hora, la vía de ingreso hacia este mall, y de repente también aportaron aquí agentes de la Policía de Servicio Urbano, quienes tranquilizaron a aquella persona y le mencionaron que los ciudadanos que estaban armados eran agentes de la UNACE, quienes se encargaron de hacer la respectiva investigación y verificación para que esto termine en una liberación, pero aún no se ha confirmado si hay personas o no detenidas. El ciudadano que fue liberado fue trasladado inmediatamente hasta un centro médico para que le realicen la respectiva valoración médica, mientras que aquí confirmamos también con personal de seguridad que no hubo ningún tipo de disparo, no hubo un altercado, ni se cerraron las operaciones en el centro comercial. Todo se desarrolló en la parte exterior. Y también les informamos que el ministro del Interior a las 21 horas con 14 minutos publicó en su cuenta X un tema, también un texto relacionado a este caso, indicando que en relación con el hecho ocurrido hace pocos momentos en un centro comercial de San Borondón, informamos que se trató de un operativo de la UNACE. No se registran personas heridas y la situación se encuentra totalmente controlada bajo el resguardo de la Policía Nacional. Eso es lo que ha ocurrido, la versión por parte de la principal autoridad del Ministerio del Interior. Esperamos el día de mañana haya un pronunciamiento de parte de la comandancia de la zona 8 en cuanto a lo sucedido la noche de hoy aquí en el exterior de un centro comercial en la vía San Borondón. Adelante, Anali. Gracias, Charlie, por este completo informe. Sicarios asesinaron a 3 personas en distintos cantones de la provincia de El Oro. Entre las víctimas figura un menor de 13 años que ya había recibido amenazas. Uno de los ataques se registró en el barrio El Cóndor, ubicado al sur del cantón Machala. Allí era disparado una persona que llegaba a dejar alimentos a su familiar que atendía en este local de venta de decoraciones navideñas. Mismo manifiestan las personas que estaban llegando a dejar una comida a la carpa, a lo cual al momento de llegar es victimado por ciudadanos que se trasladaban en una motocicleta. El fallecido fue identificado como Segundo Fernando Castillo Bautista, de 19 años. El hecho violento que alarmó a los habitantes se registró cerca de la 1 de la tarde de este martes 16 de diciembre. Aparentemente hay 7 indicios balísticos que fijó y levantó criminalística y ahorita están trasladando el cuerpo el carro de medicina legal. El otro asesinato bajo la modalidad sicariato se dio la noche del lunes en la ciudadela Jaime Roldós del cantón Huaquillas. Sicarios llegaron a una vivienda y dispararon a un menor para luego darse a la fuga. Familiares trasladaron a la víctima hacia una casa de salud. Al llegar al lugar, pues es informado por parte de los galenos de turno que la persona que había ingresado con las heridas de impacto del proyectil de arma de fuego ya había fallecido. La persona fallecida es una persona de 13 años de edad que se había encontrado en las afueras de su domicilio. Según el jefe policial, la muerte del adolescente es selectiva, ya que sobre él pesaba una amenaza de muerte. Familiares de la persona fallecida que en días anteriores ya había tenido unas amenazas por parte de una GDO de aquí del sector. El otro crimen se dio la misma noche en la ciudadela del Chofer 2, ubicada en el cantón Pasaje. Allí sicarios terminaron con la vida de Bruce Alberto Correa Ramón, de 26 años. Sus verdugos también dejaron panfletos con amenazas dirigidos al líder de una organización delictiva. Informó Richard Ceballos. Víctima de secuestro fue liberada. Maite Morán con la ampliación de esta noticia. Maite, por favor, coméntanos más detalles. Buenas noches. Buenas noches, Ana y amigos televidentes. Qué difícil se ha vuelto ser empresario, emprendedor o comerciante en este país. Secuestraron a un hombre desde su local. Él es una persona discapacitada y lo secuestraron desde el Guasmo Sur. Veamos la nota informativa.
Este fue el momento que rogaba al cielo que llegara, el de su liberación. Y así fue encontrado este ciudadano en una casa en la cooperativa Proletario Sin Tierra, en el Guasmo Sur. Tiene casi 60 años y fue atendido por paramédicos. Todo inició la tarde de ese lunes cuando se encontraba en su local comercial, al pie de la avenida Agdón Calderón, también en el Guasmo, hasta donde llegaron sujetos armados quienes ingresaron al instante y se lo llevaron alándolo del brazo. De esta manera se había consumado un nuevo secuestro en la ciudad. Pero a las pocas horas encontraron el carro reportado como robado y minutos después dieron con la ubicación del lugar donde escondieron al ciudadano. Bueno, nosotros le encontramos la maniatada en un local, en una casa en el sector de Proletario Sin Tierra, por alerta del ECU 911 mismo. Entonces nuestro personal policial se activó inmediatamente logrando la recuperación de la víctima. Ha tenido unas amenazas de extorsión, por lo que lo secuestran el día de ayer. Los antisociales ya habían establecido contacto telefónico con los familiares de este hombre para extorsionarlos, pero la policía se adelantó y lo rescató. Bueno, el domicilio no había nadie en el domicilio, logramos ingresar y poder rescatar a la persona. No tenemos todavía ahí, estamos verificando los indicios correspondientes para poder seguir con la investigación. Por ahora no hay personas detenidas en cuanto a este caso que ocurrió en una zona muy comercial y donde más de uno ha indicado que ha sido amenazado para pagar la vacuna extorsiva, informó Charlie Pisa. En lo que va del año se registran 6.900 extorsiones, pero estas son solo las cifras que se contabilizan de las denuncias. Hay muchísimas más de personas que no denuncian los hechos de los que son víctimas. Asimismo, hay más o menos 1.950 secuestros registrados en lo que va del año. Como solución, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior coloca el código QR en los locales comerciales para quien pueda y denuncie este tipo de hechos. Analí, tú continúas con mayor información. Claro que sí, Maite, muchísimas gracias. Una balacera cobró la vida de 3 personas en el sector Nueva Aurora, sur de Quito. Se trató del dueño y 2 trabajadores de un local. Se trató de otra balacera, la que se registró en Nueva Aurora, sur de Quito. Criminales abrieron fuego contra quienes estaban en el interior de un restaurante. El sonido de los impactos despertó a los moradores. Fue un asesinato múltiple. En la escena tenemos el levantamiento de 15 indicios balísticos entre balas y vainas. Se sabe que los criminales se movilizaban en 2 motocicletas. Los occisos son el propietario del establecimiento y 2 de sus trabajadores. Un ciudadano es un ciudadano de 59 años que no posee antecedentes, un ciudadano de 53 años que posee antecedentes por robo, y el último ciudadano de 39 años que tampoco posee antecedentes. Al momento se hace la explotación de las cámaras para trazar la ruta de escape de los criminales. La policía mantiene abiertas 2 líneas investigativas. Un aparente ajuste de cuentas o producto de las extorsiones por las denominadas vacunas. El caso se indaga, informó Marilyn Jaramillo. 4 sujetos, entre ellos 2 menores, fueron capturados en Machala. Los detenidos están acusados de perpetrar un robo en una joyería donde sustrajeron $80.000. Es el momento preciso en que agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas detenían a los 4 sujetos que minutos antes habían ejecutado un robo en esta joyería ubicada en el casco central del Cantón Machala. Al percatarse pues la presencia de la Policía Nacional, estos delincuentes huyen. Luego de haber cometido el atraco a esta joyería, huyen con el botín pues en contravía sobre la avenida 25 de junio. Logrando pues ser interceptadas estas 2 motocicletas en kilómetros más adelante pues. El botín también fue recuperado. Se trata de cadenas, aretes, anillos, dijes, pulseras, tobilleras, entre otras prendas de valor cuyo perjuicio habría sido de $80.000 americanos si se las hubiesen llevado. También hay que recalcar que de estos 4 sujetos hay 2 menores de edad y los 2 mayores de edad pertenecientes a una organización delictiva conocida de aquí de la localidad.
Como indicio, se les decomisó 2 motos en la cual se movilizaban, la mochila y un arma de juguete, la cual habrían utilizado para amedrentar al dueño y empleados del local perjudicado. Tenemos pues los suficientes instrumentos, tenemos los sistemas de videovigilancia pues que les comprometen de manera directa a estos delincuentes, como las prendas de vestir, gorras, motocicletas, la mochila. Los sospechosos quedaron a órdenes de la autoridad competente. El comandante mencionó que tras el acercamiento de la época de Navidad y fin de año, el índice de asaltos y robos se incrementan, pero ellos están con el personal suficiente para contener este tipo de delitos, informó Richard Ceballos. Capturan a 13 presuntos implicados en la tentativa de asesinato de un ciudadano cometido la tarde de este lunes en Durán. También son investigados por extorsión y tráfico de armas. Le habían disparado a un ciudadano en el sector de la Liga Cantonal de Durán, no para extorsionar ni secuestrar, sino por una ofensa al GDO. No quiso ser parte de esta organización delincuencial. Son miembros activos de la facción de Chone Killer. El herido es una persona mayor de edad, se encuentra estable. También colateralmente una ciudadana que se encontraba a las afueras de este domicilio también fue impactada. Elementos de la policía los neutralizaron y llevaron a la VC con las evidencias. Este auto, 3 armas de fuego, 2 teléfonos celulares y la consigna que toque. Bueno, son varios. En este caso es tenencia ilegal de arma de fuego, la tentativa que realizaron la noche de ayer y también en extorsiones. Los mayores tienen 24 y 19 años de edad, ninguno con antecedentes, pero para los cometidos, cada uno cumplía una función. Uno tenía el papel de gatillero en este caso, el menor de edad. Y los otros 2 eran las personas que les daban aviso. De manera paralela, en el sector El Arbolito, allanaron una vivienda donde encontraron decenas de sobres y ningún implicado. 110 sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Luego de las pruebas preliminares podemos decir que se trata de cocaína. En otras calles de la misma zona también recuperaron este auto y una moto, sustraídos hace más de 15 días, informó Jorge Escobar. En otro tema, el presidente Daniel Noboa demandó civilmente ante un tribunal del Distrito de la Florida en Estados Unidos a la empresa Progen por el incumplimiento de contratos de previsión eléctrica con SELEC. Con esta acción legal se busca obtener una reparación integral para el Estado que registra un perjuicio superior a los $100 millones. El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó presentar una demanda en contra de Progen ante la justicia estadounidense en busca de reparación integral para Ecuador por los fallidos contratos de provisión eléctrica. La demanda fue presentada por SELEC ante un tribunal del Distrito Medio del estado de Florida en la división de Tampa, solicitando indemnización por daños y medidas de reparación equitativa relacionada con el fraude, enriquecimiento injusto y las violaciones a la ley de prácticas comerciales, así como conspiración para causar un daño sustancial a SELEC. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país, escribió Noboa en su cuenta de X. Esta demanda civil objeta el incumplimiento de 2 contratos de provisión eléctrica por $149 millones firmados entre Progen y SELEC durante la crisis eléctrica que dejó a Ecuador con apagones de hasta 14 horas. Contraloría en su informe identificó un perjuicio de $100 millones por parte de la empresa estadounidense en contra de SELEC al haber entregado generadores obsoletos para las termoeléctricas de Salitral y Quevedo. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que con esta demanda civil se puede solicitar hasta una triple indemnización al juzgar conductas de corrupción derivadas de una presunta estafa e incumplimiento del contrato. Informó Álvaro Terán. La denuncia presentada por el presidente Daniel Noboa en contra de la empresa Progen en la justicia de Estados Unidos causó revuelo en la Asamblea Nacional. El oficialismo respaldó la decisión del primer mandatario.
Un año después de haberse firmado los polémicos contratos de provisión eléctrica entre SELEC y Progen, el presidente de la República demandó a la empresa estadounidense en la justicia de la Florida en busca de una reparación económica para el Estado. Esta decisión causó revuelo en el legislativo. La bancada oficialista de ADN respaldó la iniciativa del primer mandatario y se comprometió a fiscalizar las responsabilidades políticas derivadas del fallido contrato. La señal que ha enviado el presidente de la República de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pues lo vamos a hacer y por supuesto yo y la bancada respaldamos esa posición. La oposición asegura que con esta demanda el Ejecutivo reconoce la existencia de irregularidades en los contratos suscritos entre SELEC y Progen. Debemos tener bastante claro de que lo que sucedió con Progen no pudo haber sido efectuado, cristalizado sin el beneplácito, sin el apoyo, sin los informes afirmativos por parte de las instituciones que realizaron las contrataciones respectivas. Además, cuestionan que el Ejecutivo haya presentado la demanda en Estados Unidos y no en Ecuador, pese al informe levantado por Contraloría que certifica un perjuicio económico superior a los 100 millones de dólares. ¿Dónde fue cometido el delito? ¿Fue cometido el delito en Estados Unidos o fue cometido el delito aquí en Ecuador? El delito fue cometido aquí en Ecuador con la complicidad de los ministros de Estado responsables. Claro que hay que hacerlo a nivel internacional para recuperar los recursos. Pero la pregunta, señor presidente, ya inició la investigación de los funcionarios de alto nivel, mediano nivel y bajo nivel que permitieron este atraco al país. ADN pidió al país confiar en el informe elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana, que tras 6 meses de investigación será presentado previo a la vacancia legislativa. Decirles que ya en los próximos días vamos a convocar, están todos cordialmente invitados para que sepan que nosotros aquí seguimos trabajando con total transparencia. Hemos hecho las solicitudes correspondientes para poder desarrollar nuestro informe. Aquí en la Comisión de Participación Ciudadana se ha llevado adelante los procesos. Yo recuerdo, ya inclusive a manera de anécdota, al señor Calero agarradito su rosario, temblando en la comisión, porque sabía que por ahí estaba el tema. Bancadas de minoría sostienen que todos los intentos de fiscalización en este caso son válidos. Sin embargo, exigen al oficialismo dar paso al enjuiciamiento político de los presuntos funcionarios responsables. Informó Álvaro Terán. 22 horas con 23 minutos. Es momento de una breve pausa, pero al retornar, delincuente fue abatido en el centro sur de Guayaquil tras intentar robarle a un cliente de un local. Los detalles enseguida. Estamos de regreso con lo anunciado y presten mucha atención a esta noticia porque un delincuente fue abatido en el centro sur de Guayaquil tras intentar robarle a un cliente de un local. El ciudadano, tras forcejear con el sospechoso, le quitó el arma de fuego y le disparó. Un delincuente fue abatido la tarde de este martes en las calles Carchi y Colombia, centro sur de Guayaquil. Según el reporte policial, amenazó con un arma de fuego e intentó robarle a un comensal de un restaurante de la zona, quien forcejeó con el ladrón y le disparó, provocando su muerte instantánea. Un señor que era un marino. Y él también andaba en moto con su esposa, era un comensal y se dio la fuga, se le dio los tiros y se dio la fuga. No se concretó el robo. No, porque ya la persona que se metió a robar, que está ahí en el piso, entonces lo balearon. A la escena llegaron miembros de la policía para revisar los videos de cámaras de seguridad y llevar a cabo las pericias balísticas. Encontraron el arma en cuestión que estaba desmantelada en el piso. El sujeto abatido vestía una prenda similar a la de una institución. Habría sido su modalidad utilizar esta vestimenta para camuflarse entre la gente y hacer de las suyas. Como pocas cosas sorprenden en la ciudad, mientras los uniformados hacían su trabajo y el cadáver era levantado para llevárselo a la morgue. Por aquí nada interrumpió la comida y las actividades continuaron. Informó Adriana Peralta. Un enfrentamiento armado se registró durante un operativo del bloque de seguridad en la provincia de Santa Elena. La intervención policial dejó como saldo un uniformado herido, un presunto delincuente abatido y varias personas aprehendidas.
El bloque de seguridad ejecutó el operativo Camex en la provincia de Santa Elena como parte de las acciones para combatir la delincuencia organizada. En la parroquia urbana de Vallenita, la actitud sospechosa de dos individuos que se movilizaban en una motocicleta alertó a los uniformados, quienes iniciaron inmediato una persecución para interceptarlos. Al momento de realizar esta persecución en un cierto lugar determinado, uno de los que se encontraban en la motocicleta pues procede a sacar un arma de fuego. Como resultado del enfrentamiento, un servidor policial resultó herido, mientras que uno de los presuntos delincuentes fue abatido. La persona que fue abatida el día de ayer pues tenía 7 antecedentes, los mismos que eran por extorsión, por tenencia de armas. Tras el hecho, la policía continuó con los operativos y ejecutó 2 allanamientos en los que se logró la aprehensión de varias personas. En un allanamiento se encontraron a 3 féminas, las mismas que se encontraban con varios indicios. Dentro de eso se encontraban lo que son computadoras, impresoras y también lo que se pueden dar cuenta aquí están los panfletos ya direccionados a ciertas personas para poder extorsionar. De manera paralela, en la madrugada de este martes se reportó una muerte violenta en la parroquia Atahualpa del cantón Santa Elena. Sujetos vestidos con prendas similares a las policiales ingresaron a una vivienda para asesinar a su víctima. Utilizaban uniformes policiales del área investigativa, entonces es por eso que nosotros ya nos pone sobre aviso, tratando de alarmar a nuestras unidades para que en este caso también pues podamos continuar con las investigaciones y lograr llegar a dar con estos presuntos delincuentes. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Tenga mucho cuidado al circular en sus vehículos por la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil. Varios sujetos han sido captados intentando robar a los conductores y a sus pasajeros. En los videos se puede observar a supuestos vendedores de caramelos quienes amenazan a los ciudadanos exigiéndoles sus pertenencias. Estos delincuentes aprovechan horas pico y congestionamiento para atacar específicamente a las personas que llevan objetos de valor en la mano y vidrios abajo. Por otra parte, 2 hombres fueron detenidos tras ser acusados de asaltar a transeúntes en el distrito Florida. Uno de los sujetos utilizaba a su hijastra para cometer los robos. En horas de la noche del lunes 15 de diciembre, agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional del Distrito Florida realizaron el operativo Fortaleza 37, logrando la detención de 2 sujetos involucrados en varios asaltos. Aparentemente se encontraban intimidando y sustrayendo pertenencias a transeúntes en una motocicleta utilizando un arma de fuego tipo revólver. Además, uno de los aprehendidos utilizaba a una menor de edad para cometer los robos. Como fachada, un sujeto estaría utilizando a una menor de edad, quien era su hijastra, para despistar al personal policial. En poder de los hombres se les encontró evidencias que serán utilizadas para su judicialización. Entre los indicios están un arma de fuego tipo revólver, 5 cartuchos y 2 terminales móviles. Los ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes que llevarán su caso, informó Daniel Lalama. Varios sospechosos fueron detenidos en Flor de Bastión, sector de Nueva Prosperina, en Guayaquil. Los agentes decomisaron armas y droga. Acciones investigativas permitieron a un grupo de uniformados de la Policía Nacional del área preventiva dar con una banda de antisociales, siendo capturados uno a uno en el sector de Flor de Bastión, situado en Nueva Prosperina. Identificar una motocicleta con un ocupante, el mismo que al observar el operativo policial intentó darse a la fuga. Inmediatamente los servidores policiales implementaron el operativo, consiguiendo en primera instancia dentro de un domicilio la aprehensión de un ciudadano, en su poder un arma de fuego larga y una pistola. En una vivienda cercana también se detuvo a otras 2 personas. En cuyo poder también se encontró un arma larga tipo fusil y una pistola corta. Dentro de estos indicios también se pudo recabar aproximadamente 8 alimentadoras, 285 municiones, 3 motocicletas que están posiblemente constando como robadas, así como 3 terminales móviles.
También cámaras de seguridad y droga. Ahora los agentes del área investigativa van a cotejar si los arrestados son los mismos que se observan en videos de redes sociales delinquiendo, informó Maite Morán. Gracias, amigos, por preferirnos. El presidente de la República, Daniel Noboa, en un acto castrense realizado en el fuerte militar ubicado en el sur de Quito, efectuó la entrega de equipamiento militar para las Fuerzas Armadas. Se trata de camionetas, paracaídas, drones, uniformes, entre otros elementos. Las Fuerzas Armadas del Ecuador. 9.400.000 en equipamiento militar para las Fuerzas Armadas como parte de su modernización. En estos 2 años hemos tenido que cruzar desafíos duros, momentos complejos y resistencias evidentes. Pero aquí seguimos, avanzando, de pie y sin retroceder. Fuimos elegidos para hacer las cosas diferentes. Fuimos elegidos para no transar, para no llegar a acuerdos de impunidad y para luchar de frente contra el narcoterrorismo, contra la minería ilegal y contra la delincuencia y corrupción. Y combatimos a los traficantes de combustible, que hoy en día se esconden detrás de una cortina política diciendo que es persecución. Hoy más que nunca renovamos el compromiso férreo del ejército ecuatoriano de mantener siempre incólumes los más altos intereses de la nación. Tenga la plena seguridad, señor presidente y señor ministro de Defensa Nacional, que seguiremos actuando con firmeza y que la credibilidad del pueblo ecuatoriano para con sus Fuerzas Armadas nunca serán defraudadas. Al fortalecimiento de las capacidades militares se suman 50.200 uniformes y botas tácticas, 350 paracaídas principales y 125 de reserva, 54 camionetas, 26 motocicletas, 6 drones con comunicación satelital y estándar militar, además de raciones de combate. Los drones serán destinados para el control y seguridad del sistema de oleoducto transecuatoriano, así como también el control y seguridad de nuestra frontera. Lo que les permitirá responder de mejor forma en el conflicto armado interno. Vivimos un momento clave en la historia del Ecuador y de toda la región. Un momento en el que decidimos recuperar al país de las garras del crimen, en todas sus formas, y construir una sociedad más justa, donde el trabajo, la paz y la seguridad no sean un privilegio, sino un derecho para todos. Jamás nos detendremos. Enfrentaremos cada amenaza con valentía y con el firme compromiso de dejar un mejor país a las futuras generaciones. Un presidente que protege, que cuida y que apoya a sus Fuerzas Armadas es un presidente que apoya a la ciudadanía y apoya el progreso del país. La entrega del equipo se realizó en el fuerte militar Eplicachima, sur de Quito, informó Héctor Romero. La ley orgánica del deporte, que pretendía reconocer la operación de las plataformas de pronósticos deportivos en Ecuador, volverá a la Comisión de Salud para incorporar nuevas recomendaciones. En la penúltima sesión plenaria de la Asamblea en este 2025, se pretendía tratar en segundo debate la ley orgánica del deporte y recreación. Sin embargo, su discusión se vio opacada por una nueva moción que copó la jornada de este martes. Y es que ADN impulsó y aprobó una resolución con la que exhortó a las fuerzas políticas de la misma Asamblea a respaldar las reformas constitucionales y legales para combatir la inseguridad. Mientras nosotros estamos en esta discusión que muchas veces, colegas, hasta estériles, digo yo, porque apoyar temas positivos debería ser un sí rotundo y no estarnos entrampando en mucho debate. Yo llamo a la reflexión, compañeros asambleístas, y que no nos hagan perder el tiempo con cambios de orden del día de manera insustancial e innecesario. Por más de 2 horas los asambleístas discutieron esta moción y cuando llegó la hora de tratar la ley del deporte, se recogieron 3 intervenciones y se decidió devolver el proyecto a la comisión para incorporar las propuestas en 8 días. La ley del deporte está compuesta por 282 artículos que abordan temas como los derechos y obligaciones de deportistas y el Estado. También se establece una serie de directrices para la asistencia y apoyo de las federaciones a atletas de élite, quienes gozarán de asesoramiento, formación, atención médica y subvenciones económicas.
El capítulo que concitó la mayor cantidad de críticas es el relacionado con las casas de pronósticos deportivos. El articulado define, clasifica y reconoce estas actividades económicas. Además, prohíbe que organizaciones deportivas, dirigentes deportivos, jugadores y entrenadores participen directa o indirectamente en dichas operaciones. Acá lo que esta ley busca es que la recaudación generada por las prácticas de las empresas de casas de pronósticos deportivos, esa recaudación pueda fortalecer las finanzas del deporte. Esto tiene que regularse para evitar que estas sean fuentes de blanqueo de dinero o de lavado de activos. Se prohíben en otros países auspicios y cuestiones particulares en ciertos deportes. Entonces, eso es lo que queremos, que se condicione claramente y que no se preste para ninguna suspicacia. El proyecto también tuvo resistencias en el capítulo referido a los videojuegos, los cuales son reconocidos como una actividad deportiva que requiere de habilidades físicas, mentales, cognitivas, estratégicas y de coordinación. Se ha establecido como edad mínima 12 años, no antes. Y esto debe ser con autorización de sus representantes legales. Informó Álvaro Terán. Revisemos otros temas. La novena de Navidad inició en nuestro país y marca 9 días de unión familiar y esperanza antes de la celebración del nacimiento del Niño Jesús. Oraciones y villancicos acompañan el inicio de esta tradición que fortalece la fe y la convivencia familiar. Bienvenido seas, mi niño adorado. Con la cercanía de la Nochebuena, las familias ecuatorianas comienzan a vivir uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico, la novena de Navidad. Esta tradición de la Iglesia Católica inicia oficialmente este 16 de diciembre y se prolongará hasta el próximo 24 de diciembre. La novena se remonta muchísimos años atrás, en donde la Iglesia apenas se iba formando, iba iniciando a dar sus primeros pasitos. En todo momento los primeros cristianos quisieron recordar el momento en que nació Jesús. Durante 9 jornadas consecutivas, la novena convoca a la oración y la reflexión a través de textos específicos para la época, meditaciones diarias, los tradicionales gozos y, en muchos casos, villancicos que acompañan los encuentros familiares y comunitarios. Se ha distribuido en 9 días para que se contemplen 9 acontecimientos o 9 personajes importantes en este caminar hasta el nacimiento de Jesús. Más que una práctica religiosa, la novena se consolida como un espacio de unión, diálogo y preparación espiritual para la llegada del Niño Jesús. No debe perderse jamás porque se trata de algo de nuestro divino niño que siempre debemos continuar. Estamos ya en el tercer domingo de Adviento, empieza la primera novena del Niño Jesús. Entonces es un tiempo de reflexión, de entrega, de conversión, de perseverar en la palabra de Dios. Esta tradición invita a la reflexión personal y colectiva, reforzando el compromiso con una Navidad vivida desde la fe. Creo que es una oportunidad también para hablar con el otro, para preguntarle cómo está, cómo se prepara para esta llegada de Jesús en Navidad, para evaluar también cómo está nuestro corazón, cómo ha sido nuestro caminar durante este año que ya casi termina. Así, en la antesala de la Nochebuena, la novena se mantiene como una de las tradiciones más significativas para miles de ecuatorianos que encuentran en ella un camino para renovar la fe y fortalecer los lazos familiares en una de las épocas más esperadas del año, informó Miguel Ángel Bedoya. Noticia de última hora, nuevo hecho criminal en Guayaquil. Maite, por favor, coméntanos más detalles. Buenas noches, Ana, amigos televidentes. Así es, a las 22:50 se registra una nueva muerte violenta en el sector Cristo del Consuelo. Esto exactamente nos encontramos en la calle A y Guerrero Valenzuela. De lo que nos comentan los testigos de este hecho violento, la persona se encuentra detrás del vehículo que ven parqueado, estaba
junto a una motocicleta cuando sicarios llegaron y le dispararon. Se han recogido hasta el momento 6 indicios balísticos. La policía preventiva fue la primera en llegar luego de la alerta de los vecinos, de darse cuenta que uno de sus vecinos estaba ya en la calzada Silvida. Trataron de ayudarlo, pero se percataron que ya no respiraba. De lo que se sabe, los familiares llegaron inmediatamente y se encuentran dialogando con la Policía Nacional. Se está esperando por ahora el carro de criminalística para que llegue justamente y retire el cadáver de la persona con medicina legal. De lo que hemos podido observar por los testigos de este hecho y conversar con ellos, nos indican primero que era habitante de este sector, segundo que todavía desconocen el móvil del crimen, ya que esta persona, de lo que ellos conocían, no tenía antecedentes penales, era una persona que habitaba el sector, estaba pocos minutos antes del crimen conversando con sus vecinos y llegaron los sicarios y le dispararon. En este sector hay cámaras de seguridad, estamos exactamente como les indicaba en la calle A y Guerrero Valenzuela. La policía está acordonó la zona y se encuentran esperando a la policía de investigación, es decir, las unidades de DINASET y de criminalística para que puedan realizar el resto del procedimiento de este caso. Nosotros hemos intentado dialogar con la autoridad de este sector, pero nos ha indicado que por ahora no va a dar declaraciones hasta que terminen el procedimiento. Por detrás de cada uno de los el acordonamiento que se ha hecho para evitar que ingresen a la zona donde está la escena del crimen, existen bastantes moradores del sector que están sorprendidos por lo ocurrido acá. En los últimos días, nos cuentan, no ha habido hechos violentos en esta zona y les sorprende porque este morador no tenía antecedentes penales, por lo menos de lo que ellos conocen. Vivía en el sector, trabajaba cerca y en este momento lo que se puede ver es que le dispararon más de 6 veces. Los indicios balísticos de lo que hemos visto están en la calzada todavía y la policía la policía de criminalística con medicina legal tiene que arribar. Nosotros vamos a hacer justamente la espera de las autoridades para que nos puedan informar detalles de quién es la víctima. Es un hombre, pero no sabemos la edad y también si tenía o no antecedentes penales. Anneli, por ahora tú continúas con mayor información. Claro que sí, Maite, muchísimas gracias. En estas fiestas de Navidad y fin de año, las celebraciones también traen riesgos que no deben subestimarse, como las quemaduras. En la siguiente nota recoge las recomendaciones de una doctora sobre cómo actuar en caso de que esto ocurra. Las quemaduras más frecuentes en Navidad y fin de año están relacionadas con la manipulación de pirotecnia. Muchas de estas lesiones pueden evitarse, pero cuando ocurren, actuar correctamente en los primeros minutos puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable o una secuela permanente. La doctora Ana Soria, médico tratante de pediatría del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Roberto Gilbert, nos explica. Si se prende la ropa con el fuego porque explotó el petardo o estuvo en contacto con la quema de año viejo y se prendió la ropa, tirarse al piso, rodar para que se apague el fuego. No correr, porque si el niño corre, se aviva más el fuego y hace que la quemadura abarque más partes de su cuerpo. Una vez que se retira al niño o la persona afectada en cuestión de la gente, hay que aplicar agua bajo el chorro o paños poco a poco. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero si la cantidad de la quemadura es bastante, humedecemos un paño, hacemos tocaciones breves. Lo que queremos es enfriar la temperatura, neutralizar el calor y cubrimos con algo limpio y seco y buscamos atención médica. No se debe aplicar ningún otro producto o puede complicar al paciente con un proceso infeccioso. Una vez que aplicamos el agua fría, una recomendación para toda la ciudadanía, no solamente con las quemaduras por fuego, no aplicar absolutamente nada sobre la lesión. A nosotros nos llegan al hospital aplicados aceite, sábila, salsa de tomate, muchas cosas caseras.
lo que hacemos es contaminar la herida. Una de las complicaciones graves de las quemaduras son las complicaciones infecciosas. Si bien en el 2024, al menos en este hospital, se notó una disminución de casos por las festividades de diciembre, es importante que tenga en cuenta que celebrar con responsabilidad también es una forma de cuidar a quienes más queremos. Informó Adriana Peralta. A tener en cuenta todas estas recomendaciones. Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Ya